¿Has oído hablar de la peste negra? ¿Sabías que casi acabó con Europa en la Edad Media y que vino de Asia? Hoy desvelaremos información muy interesante sobre esta pandemia que casi termina con gran parte de la humanidad, así que quédate con nosotros hasta el final para que no te pierdas nada. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Comencemos. Primero, la devastación de la peste negra. En tan solo 8 años, la peste negra mató a cerca del 60% de la población europea, del Oriente Medio y del norte de África. Fue uno de los eventos pandémicos más terribles de la historia y, por ende, uno de los más estudiados hasta la fecha. La pandemia de peste negra que diezmó a gran parte de la población europea en la Edad Media surgió de Asia Central, específicamente en el actual Kirguistán, según un estudio que pone fin a un misterio de más de 670 años. Gracias al ADN humano extraído de restos de un sitio funerario del siglo XVI en el norte de Kirguistán, los investigadores encontraron la fuente. Segundo, ¿cómo llegó la peste negra a Europa? La epidemia de peste negra llegó a Europa a través de la cuenca mediterránea en 1346, por medio de los barcos de mercancías que navegaban desde el Mar Negro. Estos barcos transportaban no solo bienes, sino también ratas infectadas con pulgas portadoras de la bacteria Yersinia pestis, el agente causal de la peste. Hasta ahora, una de las pistas más mencionadas sobre su origen era China, pero no había ninguna prueba suficiente que respaldara dicha teoría. Slavin, profesor de la Universidad de Stirling en Escocia, conocía la existencia de 2 sitios funerarios medievales cerca del lago de Issyk-Kul en Kirguistán, que fueron explorados a finales del siglo XIX. Un centenar de las casi 400 lápidas tenían fechas precisas entre 1338 y 1339. El epitafio mencionaba una muerte por pestilencia en siríaco, lo que indicaba una sobremortalidad anormal en el seno de una comunidad, 7 u 8 años antes de que la peste negra llegara a Europa. Para hallar la causa de los decesos, los investigadores obtuvieron el ADN de las dentaduras pertenecientes a 7 esqueletos de dichas sepulturas. La pulpa dental es una pista apreciada porque es una zona muy vascularizada que ofrece grandes probabilidades de detección de patógenos en la sangre. Tercero, la bacteria Yersinia pestis, el bacilo responsable de la peste negra. Después de muchos esfuerzos, los expertos secuenciaron el ADN y lo compararon con una base de datos que contenía el genoma de miles de bacterias. Fue de esa manera que encontraron que los cuerpos habían sido infectados con la bacteria **Yersinia pestis **, el bacilo responsable de la peste negra. Esta comunidad fue, por lo tanto, víctima de la misma pandemia que luego golpeó a toda Europa años más tarde. Los análisis del genoma de Yersinia pestis revelaron además que se trataba de una cepa ancestral de la bacteria, la que se halla en la base del árbol genético de la peste. Los científicos asocian precisamente la aparición de la peste negra en Europa a un Big Bang genético durante el cual las bacterias que eran la cepa original de la peste, transportadas por las pulgas de roedores, se diversificaron masivamente. Ese acontecimiento ocurrió en la primera mitad del siglo XIV. Las cepas descubiertas en Kirguistán se hallan en el corazón de esa diversificación masiva, lo que indica que esa región del Cáucaso fue el punto de partida. Cuarto, ejemplos de la impactante mortalidad de la peste negra. La peste negra, también conocida como la peste bubónica, tuvo un impacto catastrófico en varias regiones del mundo, especialmente en Europa, el Oriente Medio y el norte de África. Aquí se presentan más ejemplos específicos de cómo afectó a diversas ciudades y países. Italia. Florencia perdió más de la mitad de su población en un periodo muy corto. Se calcula que entre 60.000 y 100.000 personas murieron en la ciudad, que entonces tenía una población de aproximadamente 120.000 habitantes. El famoso escritor Giovanni Boccaccio, en su obra El Decamerón, describió vívidamente el horror y el caos que causó la peste en la ciudad. Venecia. En Venecia, la peste mató a aproximadamente 60% de la población. Las crónicas de la época relatan que la ciudad quedó casi paralizada y que los canales se llenaron de cadáveres, ya que no había suficientes personas vivas para enterrar a los muertos. Francia.
París, la capital francesa, sufrió enormemente, con más de 50.000 muertes en un solo año. Las fosas comunes se llenaron rápidamente, y el miedo y el pánico se extendieron por toda la ciudad. Marsella, en 1347, Marsella fue una de las primeras ciudades europeas en ser afectada. Se estima que alrededor de 25.000 personas murieron, lo que representaba más de la mitad de su población. Inglaterra. Londres. En Londres, la peste negra acabó con la vida de aproximadamente 40.000 personas en un solo año. Muchas de las casas fueron abandonadas, y el comercio se detuvo casi por completo. Norfolk. En áreas rurales como Norfolk, la peste mató a casi el 50% de la población. Muchos pueblos quedaron completamente despoblados y nunca fueron repoblados. Alemania. Hamburgo, la ciudad portuaria de Hamburgo perdió cerca del 60% de su población debido a la peste. La economía de la ciudad, basada en el comercio, sufrió enormemente. Estrasburgo también fue gravemente afectada, con aproximadamente 16.000 muertes. La peste provocó una ola de persecuciones contra los judíos, a quienes se culpaba erróneamente de la propagación de la enfermedad. Oriente Medio. El Cairo, en Egipto, la peste negra mató a decenas de miles de personas en el Cairo. La mortalidad fue tan alta que muchas casas y tiendas quedaron vacías, y los campos de cultivo fueron abandonados. Damasco. En Damasco, Siria, la peste también causó una devastación masiva. Se estima que la ciudad perdió alrededor del 40% de su población. Ibn Battuta, el famoso explorador marroquí, documentó el impacto de la peste en la región durante sus viajes. España. Barcelona. En 1348, Barcelona fue golpeada por la peste, resultando en la muerte de aproximadamente la mitad de sus habitantes. La ciudad, que era un importante centro comercial y cultural, quedó gravemente afectada. Sevilla también sufrió terriblemente. Con una población de unos 100.000 habitantes antes de la peste, se estima que entre 50.000 y 60.000 personas murieron en la ciudad. Norte de África. Túnez. En Túnez, la peste mató a un gran porcentaje de la población. Las crónicas de la época describen cómo la enfermedad se propagó rápidamente, diezmando comunidades enteras. Argel. Al igual que otras ciudades del norte de África, Argel sufrió una gran mortalidad debido a la peste. La infraestructura de la ciudad se colapsó bajo el peso de tantas muertes. Además de la devastación humana, la peste negra también tuvo un profundo impacto social y económico. La escasez de trabajadores provocó un aumento en los salarios y una caída en los precios de la tierra, alterando el sistema feudal. Los trabajadores sobrevivientes se encontraron en una posición más fuerte para negociar mejores condiciones laborales, lo que contribuyó a cambios significativos en la estructura social de la época. Quinto, ¿hay reminiscencias de la enfermedad en la actualidad? Los roedores que viven actualmente en la región de Tien Shan son portadores de una cepa de la bacteria muy cercana a las de las víctimas humanas de 1338 a 1339. Los habitantes de esa zona eran comunidades cristianas, muy diversas étnicamente, mongoles, uigures, que comerciaban a larga distancia. Esto se puede saber por los objetos funerarios hallados en la región, perlas del Pacífico, corales del Mediterráneo, vestidos de seda. Vivían en el corazón de las rutas de la seda y seguramente viajaron mucho, lo que contribuyó a la expansión de la epidemia a través del Mar Negro. Cuéntanos qué te ha parecido este contenido, recuerda compartirlo con quien creas que le pueda interesar, recuerda suscribirte, dar like si te ha gustado y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de nuestros videos. Muchas gracias por vernos y hasta pronto.